pasado en la exaltación, entonces los padres le dicen, soy Repino, pero yo también puse mi granito de arena por el comunismo. Acá todos ponemos un granito de arena por el comunismo, entonces no nos podemos olvidar de un montón de granitos que puso usted y queremos que nos cuente cómo ha sido esa experiencia, ¿no? Nada más, adelante. Bueno, yo voy a tratar de, más que todo, memorizar, porque a esta altura de la vida, después de tantas cosas que le pasaron, la memoria a veces está y no está. Yo en el año 41, yo era muy católico, iba a la misa todos los domingos, pero saliendo de la iglesia encuentro un grupo de gente en una esquina que estaban hablando. Como era curioso, además era prácticamente analfabeto y era muy vergonzoso las cosas que hacía, me parecía que siempre las hacía mal. Entonces no tenía el medio, diríamos, para manifestar las inquietudes que uno tenía como gente joven. Bueno, ese grupo de gente que estaba ahí eran obreros de la construcción que estaban haciendo un acto público. Entonces, yo me entusiasmé tanto que, claro, nunca había sentido hablar del problema de la clase obrera, que uno está metido en una cosa, pues las religiones son todas dogmáticas, está medio dogmatizado, pero que se va, cuando uno es curioso, ¿qué pasa? Va interesándose en un montón de cosas, lee cosas y lee. Yo leía mucho, también así historia antigua he leído bastante. Y eso me ha dado como, diríamos, como principio también de parte de mis inquietudes. Por supuesto que el partido, bueno, le cuento de la ida ahí en esa reunión, estaban los obreros de la construcción, y me acuerdo que era un compañero Fiori el que estaba haciendo la manifestación. Cómo el mundo se debía transformar y que desgraciadamente tendríamos que haberlo transformado. Pero eso me dio la inquietud de seguir luchando a la par de estos compañeros que después, cuando ya me puse, diríamos que me mandaron a una escuela del partido, de donde yo aprendí ya a definir cosas que no sabía. En primer lugar, la lucha de clase, que la clase obrera, en función de que cuando nace el capitalismo, nace la clase obrera, y es evidente que al final tiene que llegar esa clase a gobernar después del sistema que está caduco, el sistema capitalista está caduco porque ya no da más de lo que da. Se mantienen por la fuerza, diríamos así, pero de todas maneras, con la perseverancia de los comunistas y otras fuerzas progresistas que hay en el mundo, están esclareciendo un poco la situación que nos va a permitir avanzar hacia una nueva sociedad, que es lo que va a definir. Bueno, por supuesto que en estos altos y bajos, cuando estuve en el partido estaba, a pesar de ser pequeño, encabezaba casi todas las luchas que había dentro de la provincia. Porque también tengo que hablar de que en la provincia había la mitad o menos de los habitantes que hay ahora, en la ciudad de San Luis, que siempre fue la ciudad más conocida, y después la Villa Mercedes. Acá recuerdo que había un compañero que era el secretario, era un compañero Espinosa, que dicho sea de paso había venido de Tucumán. Y en esas cosas de las represiones, qué sé yo, se vino a San Luis, porque se había juntado con una señora que era de acá de San Luis. De manera que él nos indicaba todo el camino a seguir. Por supuesto que esos altos y bajos, después se tuvo media, porque yo lo tomé muy en serio el problema, y mayormente en algún lugar. Entonces, eso, la fuerza regional, siempre el partido compró una instancia, no sé qué, y entonces en esa reunión, le estoy hablando del 63, donde los dirigentes principales, que eran muy conocidos, tuvieron que quedarse en Buenos Aires por los lugares neurálgicos para no llamar la atención. Pero se hizo un congreso que duró, qué sé yo, 30 días, pues.
había 300 personas en ese lugar y todos entraron en forma clandestina porque no había, pero el partido siempre buscó los puntos neurálgicos para poder hacer ese tipo de reuniones. Bueno, El 12 Congreso, ¿no? El 12 Congreso. El 12, con eso sí. El 12 Congreso, sí. Bueno, de manera que de ahí uno, de todas las reuniones que ha hecho el partido, uno sale fortalecido, porque entiende que a pesar de que se alargó, porque uno, cuando yo era joven, yo pensaba, dice, dentro de 30 años ya estamos en el poder. Pero claro, las dificultades, el sistema capitalista que pone todo por encima de todo para poder, diríamos, trabar la acción del pueblo, que se estén liberando. Lo importante, yo creo que en aquella oportunidad es haber podido casi encabezar todos los movimientos que había de lucha dentro de la población, ¿no? El partido, a pesar de ser pequeño, pero con gente de mucha autoridad, que le permitía también estar presente y afrontar un montón de cosas, ¿no? Eso nos dio el pie para la lucha, por ejemplo, en los años de la guerra, el partido logró unir prácticamente a las distintas fuerzas políticas de la provincia para luchar contra la guerra, ¿no? Y recuerdo que cuando se terminó la guerra, un compañero nuestro fue el primero en ir a la plaza pública a decir y manifestar toda la alegría de ver que se hubiera primero terminado la guerra. No por supuesto que se terminó la secuela, pero allí estábamos. Y después una cantidad de luchas internas que había, el partido siempre, a pesar de ser pequeño, que estuvo participando. Por eso digo que quizá la juventud actual tiene por supuesto mucha más perspectiva, porque ya estamos viviendo otra situación, a pesar de que en el mundo hay todas esas restricciones y demás. Sin embargo, podemos decir que de 30 años a esta parte, la Argentina ha tenido un respiro, porque nunca duró, y yo sé que nunca duró una legalidad, ¿sí? Porque era una legalidad transitoria. Un día estábamos legal, otro día estábamos ilegal. Y eso retrasaba, diríamos, el proceso, porque claro, hay mucha gente que era muy tímida, muy miedosa, entonces se quedaba en el camino. Pero los que éramos, diríamos, más perseverantes, más creídos de una realidad que no existía, pero que va a existir algún día, seguíamos adelante peleando y seguíamos luchando, tratando de unir a la gente. Acá ha habido siempre varios partidos, y había el partido radical que ha sido excepcional. Bueno, del peronismo no vamos a hablar porque a partir de esa época cambiaron, pero para nosotros no cambió mucho, porque la represión era igual. Y cuando yo ya era dirigente sindical, y como no me afilié, diría yo, me mantuve en mi posición firme, tenía todas las trabas a ver, no me daban trabajo. O sea que la política del reaccionario siempre se aplicó ahora y siempre hasta que desaparezca este sistema, ¿no? Entonces, claro, sin embargo, nosotros teníamos la perseverancia y estar permanentemente luchando por algo, siempre, en las uniones vecinales, en los partidos políticos. Teníamos gente de distintas clases también, porque no eran solamente trabajadores, era gente intelectual. Yo me acuerdo, había un personaje en Merced que era una persona que tenía mucho dinero y que era de nacionalidad, no era argentino. Y él aportaba, porque había que tener también la finanza que había para poder moverse. El partido siempre estuvo necesitando la finanza para poder movilizar. Por eso digo, estos 30 años que nos ha dado diríamos, la libertad para poder accionar, y que nosotros tenemos que tratar también por todos los medios de avanzar en forma mayor cantidad posible, adherir a gente, afiliar
toda la gente que se pueda. Ayer, en aquel tiempo también era difícil, fíjate. A pesar de que nosotros siempre tuvimos, diríamos, la verdad de decir las cosas como deben decirse y la verdad de luchar donde la gente tenía más necesidades. Siempre estuvimos nosotros ahí a pesar de todo. Yo no puedo contar mucho de mi propia mujer, porque en mi casa se fueron allanados un montón de veces y lo que más seguían en toda la fuerza defensiva que había en el país es la literatura. Yo tenía un montón de bibliotecas, tenía la de Carlos Mar, el manifiesto de Carlos Mar, y era una biblioteca, era una cantidad de libros, y después una cantidad de libros más que eran escritos por escritores argentinos, y bueno, esto fue también, diríamos, fortaleciendo el espíritu que podíamos seguir manteniendo los comunistas a pesar de ser pocos. Como digo, los allanamientos para mí fueron casi permanentes. Aparte, el último allanamiento que me lo hicieron fue en el año 73, después de haber venido yo porque tuve la suerte, como premio, de haber hecho un viaje a la Unión Soviética en aquel tiempo, ¿no? En el año 73. Y el año 73, a fin de año, enterado que yo no había estado, qué sé yo, me allanaron, el ejército me allanó la casa. Y creo que fue el último allanamiento que me hicieron. Es decir que todas estas cosas como para poner, sin embargo, uno nunca decayó en creer. ¿Por qué? Porque uno sabe que los cambios más tarde o más temprano tienen que venir. Cuando nosotros nos seamos más grandes, tengamos más afiliados, tengamos el partido que debemos tener para imponer, diríamos, la lucha por las necesidades de la gente, porque hay fuente de trabajo. Yo estaba leyendo, no sé, hace 2 días atrás, la cantidad de personajes que acumulan millones y millones, mientras una parte muy superior a esa pasa las necesidades que son las que pasa la clase obrera, y no solamente la clase obrera, porque también en las distintas capas de la población sufren las consecuencias cuando tienen, por supuesto, las ambiciones de acaparar tanto dinero. Bueno, a uno acá, por ejemplo, a mí me pone tan contento de ver una juventud como ustedes, que son el futuro de nuestro país y del mundo. Porque tenemos que hablar de que no se trata solamente de la transformación en nuestro país, sino que tiene que ser el mundo. El sistema capitalista está caduco, por supuesto que también nosotros tenemos que tener mucho tacto, porque esto nos pone mal, es que los partidos ponen, porque acá mismo ustedes van a ver, a lo mejor a cualquiera, dice, pero están en reunión los comunistas, ¿cómo habría que...? Bueno, pues hay la mayoría de la gente es así. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento suficiente, porque el sistema, y yo cuando digo cosas, digo cuando pasan cosas que son graves, digo, en Cuba no pasa esto, porque a medida que ha ido pasando el tiempo se ha dado más enseñanza cultural, enseñanza de conciencia. Es que ese es el papel que nosotros tenemos que realmente decir a la gente: miren, nosotros no queremos nada raro, queremos que todos estos políticos que no hacen nada más que hacer propaganda cuando van a ser candidatos, y después es lo que la vida le da al ser humano del chico, y tratando de darle una vida normal, poner en el camino. Yo tengo la suerte de tener mis hijos que todos siguen, a pesar de que el mayor ya cumplió 65 años, siguen trabajando, y eso le da alegría a uno, porque les enseñó de chicos que no debían ser parásitos de nadie, sino que debían ser gente que, bueno, hay forma, ¿no? Gente que tuviera ganas de trabajar, hacer cosas y tener autoridad frente a la vida que tiene que afrontar la familia que forma después, ¿no? Bueno, yo no sé si me quedan algunas cosas. Quisiera que ustedes opinen.
y a lo mejor no voy a acordar de otras cosas que pueden ser principales, ¿no? En la creación del partido en la provincia, como decía yo acá, recuerdo que esa gente que eran los dirigentes, bien distintos, en la provincia, en la zona de Merlo, yo muy jovencito me mandaron una vez a hacer sindicato, allá por el año, ya no sé, por el año 43, 44. Y me hice un viaje por toda esa zona de Mercedes al norte, que está La Toma, está Tirizará, está Nachel, está Concarán, está Santa Rosa, y hasta Merlo. Me acuerdo haber ido, claro, no tenía mucho conocimiento. Sin embargo, puse todo lo que podía para informar a la gente del panorama político que había en aquel entonces. Y era muy importante. Ya no puedo decir que han quedado rasgos de lo que yo dejé, porque no sé cómo llegué a tantos años, yo no. A pesar de haber sido un animal para trabajar y esa lucha que ha sido permanente, ¿no? Por eso digo que hay que inyectarle toda aquella experiencia que tenieron viejos a los jóvenes para que continúen una lucha más acelerada, cosa que nos permita estar dentro de poco, decir, tenemos un partido de qué sé yo. Yo me acuerdo que cuando yo me afilié tenía el 600, 6006 tenía el número de carnet del partido. Me lo grabé para siempre, quizás, ¿no? Que es difícil para el cuadro. Bueno, como esas cosas y otras cosas que en este momento no le digo, porque a lo mejor se me van también. Dejo la opinión de ustedes. ¿Se quieren preguntar algo? Yo quiero hacer una pregunta. Entiendo que entre el 50 y el 60 hubo un paro comunal acá en San Luis. ¿Se acuerda de eso? ¿Un qué? Un paro comunal. Toda la comuna, todo el pueblo. Y todavía nosotros tendríamos que estar ahí ya organizando a la gente para que lo hagan con... No que se peleen, por el otro día estaban luchando por una cosa, se pelearon entre gentes del mismo barrio, que eso no debería ser. ¿Por qué? Porque es una falta de conciencia a la gente. Tenemos un raciocinio que lo debemos aprovechar como tal, ¿no? Y no entrar a la pelea frontal así tan fea, ¿no? Sí, pero hubo varias cosas parecidas a las que usted me dice. Yo te voy a preguntar, camarada, o sea, ¿cómo fue la llegada de Perón? Ya con esta historia tenía el carnet 6.606. O sea, ya había una tradición, claro, de lucha obrera y demás. Y ya había un partido, porque el partido me parece que nació en el año 1918. El desprendimiento donde queda Américo Yolde con el socialismo y Rodolfo Yolde, que encabezaba prácticamente el Partido Comunista. Bueno, después hay un montón de cosas ahí que pasaron. Bueno, el advenimiento del peronismo, para mí, como consecuencia fue que nos instalaron más la represión, porque cuando los sindicalistas no se pasaron para allá a formar la parte de lo que eran sindicales, entonces o los mandaban presos o los dejaban ahí aislados. Yo era secretario de Gremio de Construcción y me echaron. Pero fíjense, yo trabajaba en una empresa donde había 400. Por allá había un tipo que tenía mismo para ir mío, que pegó a la mujer. Me llaman a la policía porque el tipo, a la mujer la habían denunciado. Nada que ver, yo vivía en este extremo. Bueno, cosas así. Por cualquier cosa, estábamos ahí. Lo que les digo, yo no me afilié, por eso me echaron del sindicato. Y fíjense, como yo trabajaba en una empresa donde eran 400 obreros, entonces cuando hacían la asamblea del sindicato, yo me iba por lo menos con 200 obreros. Y se viene obligando tú a reincorporarme de nuevo. Me reincorporaban de nuevo, sí. Y bueno, estas cosas son experiencias, pero una de las cosas, fíjense, que tengo que decir con orgullo, es que nunca tuve miedo, porque una sola vez tuve temor, porque pusieron una bomba, intencionalmente los tipos, en la usina, eran como la 1 de la mañana,
Y entonces me intencionan para que nos corroboraran nosotros. Pero le digo, esa vez tuve miedo porque me largaron a las 3 de la mañana, en ese tiempo no había colectivo, no había taxi, no había nada. Entonces tuve temor de que los tipos me liquidaran ahí en la salida, pero les digo que en ese sentido tuvimos nosotros porque teníamos mucha autoridad frente a los demás partidos políticos y gente de pueblo. Porque cuando a mí no me daban trabajo los patrones porque no me dieron, porque estaba en mi sindicato, la mayoría de la gente que me daba trabajo eran peronistas. A pesar de que ellos sabían cuál era mi posición, qué sé yo. Yo tenía una cadena de gente que me daban trabajo en changa, pero yo no dejaba de tener la mantención por la ciudad. Bueno, hay una serie de cosas más que no vale la pena ya porque pasar. Entonces quedó así. Durante 20 años tuve ese tipo de situación. Pero lo que hay que tener, yo creo que hay que tener fe de que cuando nosotros, y esto es importante para los jóvenes, que estar seguro de una cosa que tarde o temprano va a suceder, porque el cambio tiene que venir, de una forma u otra. Si nosotros hubiéramos logrado, por supuesto que el partido no ha podido por la forma que hablamos recién, durante tiempo estuvo más ilegal que legal, o nos dieron una legalidad con cortapisa, porque a la par le metieron otra ley. El problema es las 3A, por ejemplo. ¿Para qué formaron las 3A? Era la lucha contra el comunismo. Pero ahí le tocaban a todos los que no estaban de acuerdo con los que estaban gobernando. Porque me acuerdo que Frondizi, Luisier y Frondizi fue el que creo que lo liquidaron porque le dieron un plazo, pues se tenía que ir del país. En ese tiempo estaba Horacio Guaraní también. Asilio Frondizi. Silvio, el hermano. Silvio. Bueno, a eso lo liquidaron porque el tipo le dijeron que se tenía que ir y no se fue, entonces le hacían con todo. Y a la par de la época del principio del peronismo, formaron la Alianza Libertadora Nacionalista, que se llama, que no sé si usted lo pasó. Guillermo Patricio Kelly. Y Guillermo Patricio Kelly era el cabecilla. Y ese comandaba todas las fuerzas regionales cuando había un acto público, entonces había que caer. Me acuerdo que en Salta, no sé cuándo, le pegaron el tiro a los otros, yo creo que... En Paraná. En Paraná. Bueno, por eso le digo, es muy distinta la situación ahora. Así que estaba, sí, había. En ese tiempo le hablé de Espinosa, la señora de Espinosa era de apellido Olivera, era de acá San Luis, que se hizo en el ritmo de San Juan, hizo relaciones con esos señores y se vinieron para acá. Sí, había muchas mujeres. Claro, no como ahora. Un poco distinto porque han cambiado las situaciones, porque todavía en ese tiempo, y así que ahora también, era más a la mujer decirle, no, vos tenés que estar lavando los pañales, tenés que estar haciendo la cosa. No le da la libertad de... Yo me acuerdo que mi esposa, por ejemplo, cuando caí preso una vez con el allanamiento ese fue antes de los milicos, fue del federal. Y nos llevaron presos los dos, nos llevaron a los federales. Y claro, porque hay cosas que pasan en el momento y los tipos fueron con todo el propósito de hacer un verdadero... Porque resulta que mi hijo tenía un amigo que había sido policía. O sea que cuando él iba al Colegio Nacional, ahí se conocían. Después el tipo se hizo médico y se fue a Buenos Aires. Después volvió, pero me acuerdo el nombre, de la salida de apellido. Y ese se metió a decirle a mi hijo, no, yo con la policía no se sabe nada. Y mi hijo medio ingenuo, le daba entrada y salida de todo. Y las cosas había que hacerlas medias legales y ilegales a veces. Y cuando el allanamiento es en la federal, nosotros habíamos hecho no mucho antes una reunión más o menos de 20 jóvenes. Y esos jóvenes, entre esos jóvenes estaba el tipo ese que era amigo que decía que ya no era policía. También se afilió a la juventud. Qué mono marcado.
Sin embargo, él pasó el salto de que iba a haber una reunión en mi casa un poco más después. Y claro, cuando a mí me avisan, porque uno siempre tiene, yo en la policía tenía amigos porque en la construcción hubo gente. Entonces, una propia hermana del Sarmiento me avisa que me van a hallar en la visita. Fíjense, tengo la contradicción. Así que yo pude sacar todo, yo tenía bibliotecas por todos lados. Tuve que sacar todo, porque lo que sacaban y lo que se llevaban era toda literatura. Toda la literatura que usted encontraba se lo llevaban. Entonces yo para salvar sacaba, después lo perdí casi todo, porque lo llevaba a la casa de un amigo, el otro amigo tenía miedo y me destruyeron. Casi todo. Fue muy difícil, en aquellos años era mucho más difícil que ahora. Ahora estamos y cuando tenemos un diputado en San Luis tenemos que sacarle Cuba, agrandando el partido de la juventud, que principalmente la que... Me pareció muy interesante acá cuando vino ese compañero de Buenos Aires, cuando dice Charlie ahí acá en la universidad, la cantidad de jóvenes que había, eran la mayoría jóvenes, eran más de 200 eran. Dice que había una cosa muy interesante, porque iba a dar una conferencia un compañero conocido del partido. Me llamó mucho la atención. Eso es que indica que esa juventud está inquieta por saber, no solo saber, sino cómo va a andar más adelante. Y esa puede aparecer si lo buscamos y lo giramos al partido, porque la juventud nos mueva a los viejos, a los jóvenes. De manera que, y como digo, las circunstancias de tener un diputado. Yo me acuerdo en la época en que nosotros, la elección que hicimos, no me acuerdo si fue en el año 60, porque en el año 58 se vuelve después del golpe. ¿Qué golpe era? Onganía, creo que dio el golpe. No, 55. No. Tuvo a Aramuru, Leonardo, Rojas en el 55. Después en el 58 fue la elección donde ganó Frondizi. Claro, sí. Tuvo un golpe en el 62, lo pusieron a Guido, después se hace elecciones restringidas también, y gana Ilia. Sí, claro. Y a Ilia sí lo derrotó. Fue todo que en realidad el año cuando dan el golpe de Estado, yo estaba haciendo servicio militar cuando dieron el golpe de Estado el 4 de junio, que fue el general Rauso, que tenía unas intenciones muy distintas a lo que asumieron después, hasta que llegó Perón, con Padre de Perón. Pero antes tuvo a él y después pusieron a Ramírez, que el general Ramírez, que lo ponen el presidente también, pero tampoco le cayó bien. Y como Perón venía ya con la... Porque Perón era uno de los que estaba nombrado para América Latina gobernar, una vez que ganó el fascismo. Dicen ustedes. Perón se había afiliado al fascismo, el nazifascismo, no el fascismo sino el nazifascismo en Alemania. Porque Perón tuvo primero en la escuela de Mussolini y después fue a Alemania. Y cuando viene de allá ya viene con los poderes necesarios para gobernar América Latina. Bueno, le falló porque no ganaron la guerra, imagínense ustedes. Bueno, como digo, el general Ramírez lo desplaza Fages y Perón. Y Perón se hace su política en el Ministerio de Trabajo, porque era audaz. El tipo estaba hablando 4 horas y no era fácil. Y habló inmediatamente después de asumir el poder, entabló relaciones con la Unión Soviética, que no estaba. Bueno, un montón de cosas. Yo le iba a decir en el año, no me acuerdo si en el 60, cuando en el 58 se dieron las elecciones. Y acá entró un gobernador que era muy amigo nuestro. Y yo era trabajador de mi cuñado, que fue gobernador. Así que yo lo conocía de antes. Quiere decir, cuando ellos asumieron acá, estábamos ilegal nosotros. Y yo hablé en todos los actos públicos en el interior de la provincia como obrero, como independiente, porque el partido indicó esa cosa en aquel tiempo. Todo lo que pudiéramos hacer, entonces nosotros, yo era el orador
de todos lados acá, porque como era el dirigente gremial sobresaliente un poco acá, mal lo hago de decir, ¿no? Pero, así que yo hablaba en todos los actos públicos eran los intransigentes, pues no era el radical, el partido intransigente. Casualmente, el otro día preguntaron si nosotros conocíamos del acuerdo entre Perón y Frondizi. Alguien preguntó por acá. ¿De ustedes, la compañía de ustedes? Cuando preguntaron sobre el acuerdo de Perón y Frondizi, bueno, acá está la representación viva de eso. Él era orador en los actos de Frondizi. Claro, porque el partido indicó que donde había las fuerzas, y acá como era gente conocida, eran bonachones los dominicanos. Y creo que son los únicos que no llenaron la bolsa para irse, porque al final... El tío de Susana. Tenía, El tío de Susana que manda saludos de Tanta. tenían un campito que me acuerdo, el que estaba en el campo, que era hermano de yo lo conocía, bueno, lo conocía de antes. El Roberto creo que está vivo todavía. Sí. Debe tener un poquito más de edad que la edad mía. 95 fácil. Sí. Pero cuando subieron ellos, nosotros entramos a la casa de gobierno como nada. Nosotros sabíamos ir y no había espectáculo para nada. Entramos y hablamos con el ministro. En ese tiempo estaba el ministro Agüero, que era el poeta. No sé si ustedes conocerán el poeta Agüero, que es un gran poeta. Para que el gobierno de la provincia en esa época lo convertía en realidad, que la obra de Samuel hizo una empresa chicorobótica. Bueno, todas esas cosas que hicimos nos permitió cada día, claro, yo después en el año 50 y... no, en el año 60 y... Perdón, ¿esa empresa fue el principio estatal? ¿Cuál? La fábrica. Claro, el estatal, sino que después la privatizaron cuando vinieron los otros. Y ahí fue cuando eso se despifarra, porque es como ¿En qué año la privatizaron? Fíjese que acá hay riquezas ¿Se acuerdan? naturales, ¿En qué año la privatizaron, si se acuerdan? En 60 y... como 60 y algo más de 66, casi 70. No sé, durante Onganía. Durante Onganía. Y se hizo durante Frondizi. Claro, sí. Se hizo durante Frondizi, porque hasta una línea de colectivos, que había colectivos ahí metidos en una mina de uranio, ¿puede ser? Uranio. Sí. Que viene a ser la base de la bombación. Bueno, esa la controlan los yanquis ahí. Y este gobierno de la provincia, los Rodríguez Sá, han enajenado un montón de tierra dentro de la provincia. La venden ellos y ellos son los dueños. Y se la venden a Inglaterra, casi todo. Y cambian hasta el clima para que salgan Claro, sí. aviones que Sí. cortan tormentas. Sí, hacen de todo. El clima manejan. Porque claro, como ellos tienen el agua suficiente, porque una de las cosas que han hecho esto, que me parece buena, es haber canalizado para toda la provincia, en distintos lugares de la provincia, llevar esas fuentes de agua que han llevado. Y creo que eso es positivo, porque nosotros tenemos que hablar de lo positivo y de lo negativo, ¿no? Una de las cosas negativas es que los Rodríguez Sá andaban en una remoleta cuando estuvieron en el poder. Y yo los conocía de antes, porque yo tenía un juicio contra un patrón que había hecho un trabajo y ellos eran los defensores del otro. Nunca ganaron un juicio. Y yo conozco que nunca ganaron un juicio. Entonces buscaron la coyuntura y el Adolfo era presidente de la Juventud Demócrata. La Juventud Demócrata. Sí. Conservador. Montenegro. Los Lomos Negros. Montenegro, los Montenegro. Bueno, por supuesto que de todas esas ideas se van expandiendo y van, a lo mejor se van a otros partidos, claro, ¿cierto? Que son importantes, a lo mejor, o no. Pero Pepe, ¿cómo fue que llegaron los Rodríguez al poder? ¿Puedes contar? que nosotros lo apoyamos ahí. ¿Y qué no? Nosotros, fíjese que yo recuerdo haber estado con el Alberto en una reunión, cuando hacíamos esas reuniones para coordinar la acción. Y nosotros salíamos como un parlante a hacerle propaganda para nosotros y entre paréntesis para ellos también.
me acuerdo que yo tenía juicio contra ellos y el Alberto me dice en esta reunión peregrina, dice, borremos aquello otro, dice, diciéndoselo. No, le digo yo, no, eso no nos metimos para nada nosotros. Esto es completamente acá. Y bueno, les digo que ellos, una de las cosas que han hecho buenas para ellos es tener medio San Luis en poder de ellos. Tienen las mejores tierras de la provincia, por tantas cosas, ¿no? Y esa estancia era una de las más grandes que había en la provincia, donde criaban la vaca negra, que es la que dice que la carne, por más vieja que sea, siempre está blanda la carne de ese animal. Entonces era por el color de piel. Bueno, esos fueron los primeros que compraron, pero después se bandearon por todo. Pero por eso es que no quieren dejar el poder también, porque ¿qué pasa cuando dejen el poder? No van a tener la capacidad de hacer un negocio. No, van a tener que rendir cuentas, no sacar. Claro, cuando se saca la plata que... ¿Cómo adquirieron? Si yo les digo que yo lo conocí, que no ganaban los juicios porque no sabían, no querían, por eso metieron. Y a mí me da bronca principalmente con el Alberto, porque él, una de las cosas que plantearon en contra del permiso de la Constitución, cuando salieron a los caminos, cortar los caminos, hicieron cualquier cantidad de esas. Tendrían que haber... Hay una ley de abastecimiento. No, está en la Constitución. No puede haber ninguna cosa que perturbe El libre tránsito. Claro, el libre tránsito. De manera que, sin embargo, esto como Pancho por su casa, cortaron, hicieron perder cosas a la gente que llevaba los abastecimientos. Esos tipos tenían que haberlo, tenían la fuerza en ese momento, meterlos presos a todos. Como una elección. Y el gobierno debía haber, paralelamente, es lo que tenemos que pensar nosotros para el futuro, inmediatamente las tierras fiscales que hay en el país, que son muchas, dárselas a la gente que no tiene trabajo. Claro. Darles los medios para que trabaje, para que pueda producir durante una temporada, hasta que pueda afirmarse. Pues tenemos grandes extensiones de tierra, nosotros seguimos siendo un país agrícola ganadero. Cuando nosotros, yo le decía una vez que me hizo una pregunta, que quiere llevar este gobierno, yo pondría una industria pesada que es la sierra nuestra, está preñada de riqueza sierra. Y tiene todas diríamos, los minerales necesarios para la industria pesada. ¿Cuánto explotaron la mina en los cóndores acá que estaban ahí en Concarán, para atrás de Concarán? Ya en tiempo de la guerra se llevaban todas las materias primas de acá. Y de acá, fíjense que de acá de San Luis llevaban ya de guerra, también se exportaba de San Luis, ahora no exportamos ni nada. Porque ni hubo, las vías que teníamos, había cualquier cantidad de viñas también. Y en una parte, fíjese, donde da mejor grado la uva para el vino, es Luján. Ahí tenían algunas viñas y hacían el mejor vino del país. No, por eso les digo, nosotros somos una provincia que si nosotros tomamos todas estas cosas para hacerle ver a la gente qué transformación podíamos hacer, nosotros si tuviéramos verdaderamente el poder real, y nosotros no tenemos para qué pedir a nadie nada. Con que esa gente o otra gente que no tiene trabajo se le mande, se le da un pedazo de tierra, se le da los medios económicos al principio para que siempre... No tenemos una planta de lechuga en la provincia, cuando en aquellos años nos abastecimos de todo, lechuga, selga, todo lo que había se hacía acá, se vendía acá, en ese mercado central que todo el mundo copiaba ahí en ese mercado central. Y bueno, nosotros también teníamos la viña, la quinta. Y yo cuando tenía una familia numerosa había que mantener, entonces tenía un terreno grande, que me dejó de herencia mi padre, que después lo dividí y le di cada uno de mis hijos un lote. Yo sembraba verdura, tenía de todo. Sembraba papa, lechuga, todo lo que se produce ¿cómo es? Lo hacía yo en mi casa. Y en las horas de descanso que yo podía tener sábado y domingo, o mejor domingo, porque cuando uno tiene una familia numerosa y que asume, como tal, hay que trabajar para mantener. En mi casa éramos 8 y el único que trabajaba. Entonces tenía una quinta. De paso, cuando se fueron criando mis hijos, le dábamos una plantita para que la cuiden.
para que le fuera tomando olor al trabajo. Bueno, son cosas de la vida. Yo lamento no tener un marido. Me conformo con lo que hice. Tengo una familia numerosa y tengo, no solamente estímulo de mi familia, que eso me da parte de la vida, también me da parte de la vida, ¿no? Hablar las amistades, la gente que hemos tenido ahí en la mesa coordinadora, porque nosotros cuando recibimos ese centro de jubilados no tenían nada. Y cuando yo me retiré, que hace 2 años afuera renuncié, todavía tengo un carguito ahí, como para dar vuelta, ¿no? Yo envejecía, el otro también envejece. Entonces todo es una cosa de vida. Bueno, esperemos que dentro de un par de años, no sé cuántos años, 4 años. 4 años va a estar. Así es. Bueno, Pero en 2 años renovamos. Bueno, dentro de 2 años a ver ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro de 2 años? ¿Qué hacemos entre 2 años? No sé si detalle, no puedo contar. No tiene mucho apuro. No tengo mucho apuro, el apuro que tendría es con de ver esas cosas que uno siempre pensó y que siempre estuvo a la espera de un cambio. Ese cambio que tiene que... Yo le digo a la juventud, tengo muchos nietos, les digo, y nos reunimos cada tanto por un cumpleaños, y les digo, hay que leer mucha historia antigua para obsesionarse donde están. Porque la historia antigua no viene de ayer, viene de miles de años, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que pero cuando nace el capitalismo, nace la clase obrera. Porque antes no había clase obrera. Eran todos pequeños y medianos productores, se intercambiaban cosas. Había 2 clases de moneda, una que tenían los ricos y otros menos ricos. Porque hasta de eso han dividido, no de ahora. Ahora no dividen, pero ¿qué? Hacen hablar con el dólar y más allá y más acá. Que en Bayona, nosotros no, porque nunca hemos tenido para tener dólar. Bueno, no digo nada. Yo no. Y hacerle ver a estos señores que están ahí en la Cámara de Diputados que van a cobrar el sueldo nomás. Sí. Muchos de ellos. Jamás presentaron. Fíjense que hace años, yo hace 20 años que estaba en ese centro jubilado. Jamás pudimos acercar un diputado, un concejal. Ven que los concejales, antes los concejales eran gratis, no, porque se trataba de toda la gente que trabajaba en la tierra. Pero después cuando se apoderaron del sol, no le da para nada. Cuando el Consejo Deliberante, o sea, Antes por ser concejal no tenías una paga. Claro. Una época muy anterior fue honorario. Sí, era honor. Eso es honorable. Era honor. Pero le digo que la misión de los concejales es ir a los barrios y ver qué necesidad tienen, promover de que la gente se movilice en forma normal, no incitar a hacer barbaridades, porque en eso no estamos de acuerdo. Pero hay que indicarle a la gente cómo se debe ver la gente, se debe para decir, bueno, esta cosa está mal, ¿cómo la modificamos que esté mejor? No vamos a ir a ponerle piedra de camino, al contrario. Bueno, Pepe, 2 cosas. La primera, acá estamos en una escuela y usted mencionó que había una escuela del partido. Aunque vaya. Cuéntenos un poco de eso, en qué año, en qué época, dónde se hicieron. Bueno, la primera vez que fui a una escuela fue en Mendoza, fui un mes ahí. Un mes en Mendoza. ¿Un mes? ¿Y en qué año sería eso? Entre el 50 y el 48. ¿No se acuerda de alguna de las personas que estuvieron ahí? Que bueno, en ese tiempo De estaba, los educadores. sí, estaba Benito Marianetti, estaba se llamaba un obrero de la construcción también que fue diputado, porque en esa época cuando asume el peronismo por primera Viadano vez, creo que es el diputado. Mendoza tuvo 3 diputados. Sí. Fue Viadano, Marianetti y el otro el doctor Bustelo. Ángel Bustelo. Bustelo.
¿En qué otra escuela estuvo? Estuve en Mendoza en ese tiempo, estuve un mes. Claro, que ahí salieron un montón de dudas y qué sé yo. Por supuesto, es lo que uno iba a hacer. Y después estuve en otra escuela, creo que esto fue en Mendoza también, que no terminé porque tuve un problema. No terminé el periodo. Pero fundamentalmente se hablaba de la pluralía, de un montón de cosas que ustedes no ni conocen ya, porque yo no, todo en base a los estudios. Y después la forma de tomar de hacer las organizaciones, de empujar a la organización. Todo lo que aprendimos ahí, nosotros después lo aplicamos en lo normal, en la práctica. Y bueno, esta escuela nos sirvió, por supuesto, para formar ya una idea más clara. Porque uno cuando dentro tiene muchas dudas, cuando empieza. Y todas las cosas deben ser iguales, se les pone ustedes deben continuar. Pero eso nos daban tener la fe, podemos decirle, el camino a seguir adelante. Cuando fue a la Unión Soviética, ¿usted se acuerda, fue una de esas visitas de conocimiento o fue a alguna escuela? Bueno, más que todo fue generalmente nos llevaban porque fuimos, creo que éramos 8 personas. ¿Se acuerda de alguno? Eran 4 mujeres y 3 mujeres, que me tocó viajar con ellas a mí, porque me perdí el avión, me perdí el avión que debía ir por España, porque no me entregaron el pasaporte, y tuve que viajar en otro, y fui con las 3 mujeres, 2 de Buenos Aires y una de Misiones. Entonces allá nos llevaban por ejemplo, la de Misión nos llevaron donde estaba el café, o té, ¿puede ser? Café, té también, sí. Cautos. ¿Y en qué lugar estuvo, se acuerda? Bueno, de Moscú estuve en París un montón de días primero, cuando llegamos, porque había que hacer un montón de cosas para poder. Después ya fuimos a Rusia y ahí cambió. Y todos los viajes se hacían en avión. Fuimos primero a Leningrado, ese viaje lo hicimos con un tren, donde tenía una chocita donde había estado Lenin. Después fuimos a Stalingrado, se llamaba, una ciudad, donde ahí se definió la guerra, porque prácticamente, primero los rusos habían preparado una cosa bien preparada frente a los invasores alemanes, porque cuando fueron los alemanes a verificar, o aparentemente a ver qué es lo que tenían los rusos les enseñaron cualquier cosa menos lo que tenían, como para la lucha de guerra. Primero que había una conciencia que era distinta, que esa era la base fundamental de pelear la guerra. Y una de las peleas fue ahí en Leningrado, que después ahora es Volgogrado, cambiaron nombre. Sí, Volgogrado. Y ahí había casas todavía en la orilla del río, porque era el cruce del río Volga. Y ahí cuando cruzaron el río fue cuando los rusos los fulminaron a los alemanes, porque habían hecho en aquel tiempo por el río, habían hecho una especie de puente, pero puente que no se veía, es decir que estaba el puente pero no se veía, estaba un poco abajo del agua. Cuando los tipos atacaron, que aprovecharon también el invierno crudo era más allá que en Alemania. Entonces, estos pasaron, cuando quisieron meterse los otros, los invadieron con los tanques, pues pasaron por el río como si fueran por la tierra. Es una cosa histórica también.
Bueno, estuve ahí un tiempo. Después estuve en la República Azerbaiyán. Azerbaiyán, sí. Fíjese que ahí en la República Azerbaiyán, porque en los citros, por ejemplo, en esos lugares muy fríos no se dan. Y ahí en la República Azerbaiyán hubo un lugar donde fuimos que eran como lomas, así sierras. Y ahí había cualquier cantidad de citros. El clima ya era distinto, no me pareció el nuestro. Y la gente comía mucho carne también. Me acuerdo que hicieron una mesa así grande,